Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén bien. Este es el primer video de una serie sobre inmunología que me gustaría empezar a presentar en el canal. Em, Como saben, estos videos yo los hago con el fin de que yo estudie, porque esa es la manera en que yo aprendí a estudiar, es decir, primero leo el tema, preparo diapositivas y las expreso con mis palabras. Y si a alguien le sirve en el transcurso, pues qué bueno, ¿no? Este es un video de repaso que quise hacer porque hace tiempo llevé la materia de inmunología, pero bueno, para no olvidarme de algunos conceptos, pues utilicé este medio para compartirlo. Dicho esto, solo queda decir que la bibliografía base se llama Inmunología de Memorias de Rojas, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar rápidamente con la inmunidad innata. Y hay que decir que es importante recordar algunos conceptos como que la inmunología o la inmunidad en general es nuestro factor de protección, es decir, todas aquellas murallas que tenemos en el organismo que evitan que nos enfermemos de muchos patógenos. Hoy en día, pues bueno, es algo súper común por el coronavirus, no sé en qué año estén viendo esto, pero bueno, es por el coronavirus, pero en general es un factor súper importante para poder entender de mejor manera cómo ocurre todo en nuestro entorno. ¿Ok? Es una materia súper bonita, súper importante. Y lo mejor es explicarla a modo de plática. ¿Ok? Porque le tenemos miedo a la inmunología en muchas ocasiones. Sin embargo, no es una materia mala, al contrario, es una materia súper bonita y es una materia súper padre. La verdad es que es de mis materias favoritas. Y nada, espero les agrade este video. Bueno, antes de todo hay que empezar a ver que, por ejemplo, existen múltiples factores de resistencia. Por ejemplo, cuando uno es una persona, básicamente tiene un factor de protección solo por existir. Es decir, no importa si estás vacunado, no importa si te dieron lactancia, por ejemplo, no importa si tuviste mucho contacto cuando eras niño, no importa. Siempre vas a tener un factor de resistencia innata, es decir, es un factor con el que ya naces y que con el paso del tiempo también se va haciendo un poquito más específico, aunque cabe aclarar que el factor más específico es el adquirido, que lo vamos a ver en videos posteriores. Bueno, primero que nada vamos a ver los factores de resistencia innata, es decir, qué cosa alteran a nuestra inmunidad. Por ejemplo, esta es una imagen rápida de lo que es la resistencia innata. Por ejemplo, esta es una membrana o una porción rápida de la piel, ¿no? Por ejemplo, el sudor con el pH que ayuda a modular o a evitar que muchos patógenos ingresen al organismo. Los cilios de la nariz, que bueno, son los pelitos y que barren justamente cuando tenemos mucho moco. El ácido graso que evita, o los ácidos grasos que evitan justamente que muchos microorganismos, sobre todo, se peguen a nosotros. La flora intestinal, que es una misma protección que tenemos dentro del organismo. La secreción ácida, la descamación de la piel, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos muchos factores de protección. Pero ¿qué cosas lo pueden alterar? Bueno, primero que nada son factores genéticos. Uno pensaría en que la genética no influye en el sistema inmune, pero la verdad es que sí. Se ha observado a través de los años que con estudios hay personas de razas que son más susceptibles a otras enfermedades, ¿no? Se pensaba en anteriores ocasiones que, por ejemplo, la susceptibilidad de la raza negra a la tuberculosis era justamente por las condiciones deplorables en que muchas personas vivían, porque hay que recordar que estaban como en condiciones de, pues, de esclavitud o en condiciones de pobreza extrema o condiciones similares. Sin embargo, hoy en día se ha observado que es un factor genético real y hay una predisposición a ciertas enfermedades en ambas razas, ¿eh? O sea, en todo tipo de razas hay predisposiciones. Por ejemplo, los latinos tenemos predisposición a X enfermedad, mientras que los anglosajones, por ejemplo, tienen predisposición a otras enfermedades, ¿ok? Y de eso depende muchísimo de los factores genéticos y de la herencia que nos han dejado. También hay factores hormonales, por ejemplo, cuando una persona está enferma de un problema, por ejemplo, en la hipófisis o demás, hay una desregulación por completo en el organismo y esto genera que el cuerpo no esté preparado para la protección adecuada, ¿ok? Por ejemplo, si hay un problema, no sé, de la tiroides y la temperatura no es la adecuada, pues una fiebre, por ejemplo, que es un mecanismo de protección,
pues no va a poder darse, ¿ok? Es un patrón muy común. Factores humorales, que en cuanto a los humores, como se describieron anteriormente, son todos aquellos líquidos que tenemos en el organismo. La piel, lo que les decía, ¿no? De la microbiota y las enzimas que tenemos en la piel, que principalmente estas enzimas están en mucha relación con el sudor, y esto genera un pH bastante fuerte, y este pH fuerte es lo que hace que en múltiples ocasiones no nos infectemos o la condición de la piel sea muchísimo más difícil, ¿ok? También en cuanto a las mucosas, en la nariz, en la boca, en el tracto digestivo, etcétera, tenemos lo que son los mocos, por ejemplo, la mucosa como tal, en la nariz, y tenemos cilios, ¿ok? Que estos cilios ayudan a barrer lo que el moco ya capturó, ¿ok? Entonces el moco captura y los cilios barren. Además de ellos se le asocian enzimas como lisocimas, por ejemplo, péptidos antibacterianos, antimicrobianos, etcétera, que lo que hacen es que perforan la membrana celular de las bacterias y nos están protegiendo. Es decir, además de que los capturan, los barren, en múltiples ocasiones también los atrapan y los perforan, es decir, les hacen un daño o cualquier otra situación que vamos a ver más adelante, como por ejemplo el sistema de complemento, que es un sistema súper interesante y cómo es que esto sucede, ¿ok? También el pH, menciono el equilibrio en la microbiota, ¿no? Hay sodas que son un poquito más ácidas que otras, pero en grosso modo el pH regula que no puedan vivir en un ambiente tan fuerte, ¿no? Por ejemplo, en el pH de la secreción ácida del estómago, que es un pH bajísimo porque el ácido gástrico es súper ácido, como su nombre lo indica, pues hace que no se puedan desarrollar. También el pH, por ejemplo, de los genitales, lo mismo. El pH del cerumen, por ejemplo, que está entre 5 más o menos, es un pH muy ácido, y esto hace que los organismos que quieran penetrar a esta región no puedan hacerlo, ¿sí? El oxígeno también tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque un concepto bien importante en inmunología, en microbiología y en general, es que existen bacterias que son, u organismos en general, que son aerobios y anaerobios, ¿ok? Es decir, que quieren oxígeno o que no quieren oxígeno. Si son organismos que quieren oxígeno, en ocasiones tampoco necesitan tanto. Y hay situaciones en las que nuestro propio organismo dice, oye, ¿sabes qué? Necesito tener un poquito más de oxígeno para matar a este microorganismo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una hiperventilación en la que estamos así, es algo muy común en que necesitemos meter más oxígeno para matar a estos microorganismos, o si son anaerobios, es decir, que realmente odian el oxígeno como tal, pues en esta ocasión que le estamos metiendo oxígeno, pues obviamente le estamos generando un daño. ¿A qué voy con todo esto? A que nuestro organismo tiene múltiples movimientos o múltiples estrategias para poder capturar microorganismos, procesarlos, presentarlos, que vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos las células presentadoras de antígeno, por ejemplo, y además atacarlo, ¿ok? Para dejar un equilibrio en cuanto a lo que nosotros estamos observando. La temperatura, bueno, ya para ir finalizando esa parte de algunos factores que regulan la resistencia y mata, la temperatura es súper importante porque en ocasiones es muy beneficiosa, ¿no? Esta fiebre o aumento de temperatura. Sin embargo, hay ocasiones en las que nuestra misma temperatura nos juega como un factor raro, ¿no? En que decimos, oye, pero la fiebre es muy fuerte, sí, pero ¿qué sucede? Bueno, esta es una explicación que vamos a ver más adelante cuando veamos unas situaciones un poquito más presentables. Pero por ejemplo, el patógeno va a ingresar a nuestro organismo, ¿no? Y cuando el patógeno ingresa es capturado por células, y estas células, que pueden ser las células dendríticas, por ejemplo, que son básicamente como células que están patrullando durante todo el organismo, van a secretar interleucina 1 beta, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa y prostaglandina E2. Sobre todo esta prostaglandina E2 ayuda a la liberación de la ciclooxigenasa a partir del ácido araquidónico. Si ahorita estamos, si ya vieron un poquito de lo mismo, pues bueno, van a entender de mejor manera. Si no, les explico. Básicamente en la membrana celular existe una zona que tiene algo que se llama el ácido araquidónico, ¿ok? El ácido araquidónico, que es parte de la membrana celular, pues por procesos con la ciclooxigenasa, por ejemplo, que es una enzima
que convierte a este ácido araquidónico que está en la membrana celular, lo convierte en prostaglandina. Y esta prostaglandina E2 va hacia el hipotálamo y secreta más ciclooxigenasa, y con ello secreta más prostaglandina. Es decir, es un círculo en la que la prostaglandina E2, liberada originalmente por una célula que capturó a un microorganismo, va a seguir liberando más prostaglandina E2 porque estimula al hipotálamo. Ojo, también hay otros mecanismos que regulan, ¿no? Por ejemplo, hay algunos factores de transcripción, algunos factores de inhibición, algunos factores de excitación incluso, entonces es muy importante regularlo. También estimula la producción del sistema simpático, y el sistema simpático, hay que recordar, no en todos los casos, pero casi siempre ayuda al estrés, ¿no? Aunque en ocasiones pues hay momentos en los que se intercambian el sistema simpático y parasimpático, pero esto no lo vamos a ver ahorita. Entonces el sistema simpático libera noradrenalina. ¿Y qué causa la noradrenalina? Causa vasoconstricción, es decir, hace que nuestros vasos sanguíneos se cierren más. ¿Y esto por qué lo hace? Porque un principio básico de fisiología, en cuanto a de fisiología circulatoria, es que mayor flujo es igual a mayor vasodilatación, ¿no? O mayor dilatación es igual a mayor flujo. Sin embargo, cuando hay menor vasodilatación, es decir, cuando está más cerrado nuestro vaso sanguíneo, el flujo va a ser menor. Y este flujo menor es completamente aprovechado para que los microorganismos no avancen por todo el torrente sanguíneo. Es decir, en vez de que avancen por un tubo que es muy amplio, están avanzando por un tubo que es más delgadito. Y este tubo que es más delgadito es más difícil que pasen por ahí, ¿ok? Entonces ese sería el principio básico de que liberan vasoconstricción y además la liberación de calor, ¿no? Es decir, mantienen la temperatura, porque recordemos que la vasodilatación es un proceso para enfriar al organismo. Sin embargo, cuando hay vasoconstricción es un proceso para mantener el calor, y este calor aunado a que hay menos flujo va a hacer que los microorganismos mueran. ¿Por qué? Porque como se están quedando atrapados en los tubos que son los vasos sanguíneos, y además la temperatura es muy alta, hace que estos microorganismos no puedan prosperar, ¿ok? Y bueno, finalmente es el daño al patógeno, ¿no? Como aquí lo menciona. Y hay quimiotaxis. ¿Qué cosa es la quimiotaxis? Bueno, la quimiotaxis lo vamos a ver más adelante cuando veamos quimiosinas. Pero grosso modo es un mecanismo que tienen las células para llamar a más células, ¿ok? Y por ejemplo pueden ser los neutrófilos, ciertas sustancias, radicales del oxígeno, porque recordemos que el oxígeno también controlaba a los organismos, células NK, creación de receptores, creación de complejo mayor de histocompatibilidad también, es decir, para que haya mayor asociación celular. Es un embrollo, ¿ok? Es decir, el microorganismo básicamente lo que hace es que se presenta ante otras células, y estas otras células a las que es presentada, ahora sí, pues lo van a terminar atacando, ¿ok? No se preocupen si no entienden a la perfección esta secuencia, porque lo vamos a ir viendo de manera poco a poco, ¿ok? Bueno, hay otros que son los factores humorales, ¿ok? Que son los factores humorales endógenos. Es decir, ya vimos cuáles son los factores que alteran, ¿no? a la resistencia. Pero ahora, ¿cuáles son estos factores humorales endógenos que ayudan a la situación? Por ejemplo, esto que estamos viendo acá es el sistema del complemento, que lo vamos a ver en un tema muchísimo más adelante. Esto es básicamente la formación a través de los virus, ¿ok? Estas secuencias se ven complejas, pero vamos a intentar que se entiendan a la perfección cuando terminemos este curso de inmunología, ¿ok? Y esto que es lo que ya les había estado diciendo de lo de la inmunidad innata, ¿no? Que la mucosa, los cilios, etcétera, enzimas, ¿no? Bueno, primero que nada hay que ver que hay cambios bioquímicos del ambiente. Y sobre todo la acidificación, es decir, con lo que les decía, ¿no? El pH modifica muchísimo el crecimiento de los microorganismos. Los microorganismos, como regla general, no crecen en un ambiente ácido, que es un ambiente provocado, por ejemplo, por el cerumen, por enzimas, etcétera, ¿no?
¿Y esto qué genera? Genera que no haya un crecimiento bacteriano o de microorganismos en general y por lo tanto no nos vamos a enfermar. Las comorbilidades como la diabetes, hipertensión, etcétera, se ha demostrado que generan una desregulación del sistema inmunológico. Incluso cuando hay organismos que se atacan a sí mismos, es decir, cuando hay una enfermedad autoinmune, por ejemplo, generan problemas graves. Porque estos problemas graves, por ejemplo, es en cuanto a que las personas pues son más fáciles de enfermarse, a que su pH cambia, se vuelve menos ácido, etcétera, ¿no? O sea, básicamente las comorbilidades como diabetes, hipertensión, cáncer, todas estas enfermedades que dañan de manera directa, pues nos hacen más débiles, ¿ok? Y nos hacen más susceptibles a los ataques. Y qué decir del SIDA, por ejemplo, ¿no? Del síndrome de inmunodeficiencia humana, que, o sea, nos deja completamente expuestos. Ahora, otros mecanismos humorales, por ejemplo, son las lisosimas, que son enzimas que lo que hacen es que perforan a los microorganismos. El interferón, que termina actuando como segundo mensajero. Este interferón es una sustancia liberada por los virus. Bueno, más que por los virus, por el procesamiento que se le hace al virus. Como regla general, un interferón fue descubierto básicamente porque se dieron cuenta que cuando un virus infectaba a una persona, otro virus era imposible de infectar y básicamente interfería con el otro virus. Es decir, el virus original que infectó a la persona interfiere con el otro virus que quiere infectar a la persona. Y entonces por eso le pusieron el nombre de interferón. El interferón básicamente actúa como un segundo mensajero. ¿Qué es esto de un segundo mensajero? Básicamente es una molécula en el organismo que lo que te hace es que te genera movimientos celulares complejos. Es decir, por ejemplo, entra un patógeno y el patógeno causa una respuesta. Sin embargo, entre la entrada y la respuesta hay un mecanismo complejo de cascadas, ¿ok? Cascadas que, por ejemplo, que la enzima 1 actúa sobre el complejo X, por ejemplo, y este complejo X va al núcleo y el núcleo empieza a sacar proteínas y estas proteínas que empieza a sacar pues ayudan, no sé, a matar al virus o a generar más receptores para que vengan más células inmunes o etcétera, o sea, genera otro mecanismo. Y los interferones básicamente son eso, un mecanismo generado por el procesamiento de un virus que permite el movimiento del mismo, ¿ok? Y hay tres tipos de interferón. El interferón tipo 1, que se compone con el interferón alfa y beta. El interferón tipo 2, que se compone con el interferón gamma, que principalmente viene de las células T. Y el interferón de tipo 3, que es solamente el interferón lambda, ¿ok? Pero este es más raro en realidad. El más común es el interferón gamma y el interferón alfa y beta. No digo que eso no exista, sino que estos son los más comunes. Estos, bueno, lo que generan es que evitan su replicación in situ y a distancia. ¿Por qué? Porque como les digo, funcionan como un sistema de segundo mensajero y le avisan a las células, oye, aquí tengo un virus. Entonces este virus lo que me está haciendo es que me está dañando. Necesito evitar que siga creciendo y además necesito llamar a otras células pues para que me ayuden a destruir este virus, ¿ok? Otro sistema humoral es el sistema de complemento, que el sistema de complemento es este que ven acá y lo vamos a ver muchísimo más adelante. Es un sistema que está muy bonito, la verdad, y que lo vamos a ver más adelante. Y otras que son colectinas, que estas colectinas se han asociado mucho con las células dendríticas, porque un papel básico de las células dendríticas es que funcionan como patrulleros de la zona, ¿ok? Estos patrulleros en cierto momento van a interactuar con cualquier cosa que penetre a ellos, ¿ok? O sea, que penetre al cuerpo. Y las colectinas básicamente imagínense que son como perros vigilantes, ¿ok? O como cámaras vigilantes, mejor dicho. Estas cámaras detectan y llaman a los guardias, ¿no? Que los guardias serían como las células dendríticas. Y entonces estas cámaras, que son las colectinas, pues bueno, son proteínas que están vigilando constantemente y que además tienen receptores de patrón. Es decir, ellas se dan cuenta, por ejemplo, no sé, que una célula, un eritrocito, por ejemplo, que es la célula sanguínea,
tiene, no sé, por ejemplo, que es color rojo fuerte, ¿no? O sea, este es algo rápido. Que un macrófago es color blanco fuerte, ¿no? Por ejemplo. Pero se dan cuenta que entra otra célula que no es ni blanca, ni es roja, ni es verde, por ejemplo, como el contenido de la linfa, no sé, algo así. Y este tipo de colectinas lo que hacen es decir, oye, esta célula está rara, ¿no? Entonces lo que hacen es que son receptores de patrones porque, o sea, detectan que hay un patrón distinto al que se está acostumbrado dentro del organismo, ¿no? Por ejemplo, si el organismo está acostumbrado a células X, por ejemplo, pues en esta ocasión nosotros estamos observando muchas células Y, por ejemplo. Y esas células Y obviamente son células raras. Entonces por ello es que se asocia a los patrones. Se dice que inician la actividad inmune sobre todo porque las marcan. Dicen, oye, esa célula es rara, necesito que la vigiles. Y ahora llaman a los policías, que son la célula dendrítica, y la célula dendrítica dice, ah, no, ¿sabes qué? No, no es mala, entonces, ¿qué pase? O, ¿sabes qué es una célula mala? Me la voy a llevar a la base, que la base sería en los órganos linfáticos, que vamos a ver mucho más adelante, ¿ok? También hay proteínas surfactantes, que en realidad se ponen como, o se abrevian como surfactante A y surfactante B, que sobre todo están en el tracto respiratorio y como les digo, se asocian mucho a lo que son los mocos, los cilios, etcétera. Y también la lectina, que es enlazadora de manosa o NBL. Este NBL, que básicamente se asocia al sistema del complemento, es una proteína que detecta básicamente una sustancia extraña que solamente poseen las bacterias. Y estas bacterias, bueno, o los microorganismos en general. Y cuando esto es detectado, pues es obvio que que necesita una respuesta inmune en ese momento. Ok, ahora vamos a ver que un concepto súper básico de la inmunidad innata es que básicamente funcionan como mediadores que no han tenido contacto previo, es decir, son células que básicamente no tienen contacto anterior y por tanto no conocen básicamente que están ante un patógeno. Simple y sencillamente se dan cuenta que es una molécula rara, por ejemplo, y con esa rareza que tiene la tachan de que es mala. Y eso es muy importante porque justamente como la tachan que es mala, ahora sí viene la llamada de las células que ya han tenido contacto, por ejemplo, y se dicen, oh, ¿sabes qué? Esto nos infectó hace un año, por ejemplo. Y este año que nos ha infectado, pues ahora sí, yo lo voy a atacar de buena manera, ¿no? ¿Y cuáles son estas células? Estas células principalmente van a ser las células cebadas, los macrófagos, las células dendríticas, los neutrófilos, basófilos, etcétera, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante. Primero vamos a empezar con las células cebadas. Las células cebadas, que también se conocen como los mastocitos, que es el que viene acá, básicamente, al igual que todos sus compañeros, que son esos que están aquí, proceden de una célula madre hematopoyética multipotencial. ¿Qué es este trabalenguas? Quiere decir básicamente que una célula originalmente, desde la médula ósea, por ejemplo, te genera todo esto, ¿ok? Esta célula madre, por ciertos factores, cambia a ser un progenitor mieloide, sobre todo de la médula ósea, y pues te va a generar, por ejemplo, un mieloblasto. Que el mieloblasto se termina dividiendo en basófilo, sinófilo, neutrófilo. Los monocitos que se dividen en lo que son las células dendríticas y los macrófagos, por ejemplo. El megacariocito que se rompe y forma las plaquetas o trombocitos. Y finalmente los eritrocitos y mastocitos, ¿no? Que son células cebadas porque tienen un montón como de cositas en su membrana. Pero bueno, estas células cebadas, que son los mastocitos, se han asociado sobre todo a lo que son alergias. ¿Por qué? Porque, pues bueno, liberan histamina. Y hay que recordar que un concepto de la histamina es que básicamente modulan las alergias, ¿ok? Pero no solo eso. Estas células cebadas, que son los mastocitos, tienen receptores de membrana y también receptores acoplados a estos factores innatos, ¿no? Es decir, estos detectan cuando hay algo malo y ¡pum! Liberan histamina como
como mecanismo de protección, ¿ok? Que la histamina, además de funcionar en todo lo que es la alergia, que vamos a ver en un video muy aparte específico de alergias, modulan a la quimiotaxis, es decir, cuando se libera histamina, quiere decir que algo no está tan bien y debe de llamar a más células inmunes, ¿ok? Pero no solo eso, porque también ayuda a la liberación de prostaglandinas y de leucotrienos. Y esto también ayuda a que empiecen a llegar muchas interleucinas, por ejemplo, como la 4, 5, 6, 10 y 13, que son principalmente las que libera los mastocitos, ¿ok? Los macrófagos. Los macrófagos, que son esos que están aquí, son células más complejas. Porque básicamente es como el último eslabón y además son unas células que vigilan y sobre todo comen mucho. Mucho muchos patógenos. Al igual que los anteriores, también tienen receptores acoplados, que son los receptores PAMP y PRR, que básicamente son receptores de patrón, es decir, detectan cuando un patrón es raro, ¿no? Cuando es distinta la célula y lo que generan es decir, bueno, pues esta célula es distinta, entonces la voy a procesar, ¿ok? Pero además de eso, también tienen los radicales del oxígeno, que vimos que el oxígeno es un gran modulador del sistema inmune. Y también tienen muchas enzimas, que muchas enzimas lo que te generan es que justamente van a destruir al patógeno. Pero no solo eso, o sea, tienen muchas funciones, por eso que son células complejas. Estos macrófagos también ayudan a la presentación de antígeno, es decir, cuando ya capturaron al antígeno y lo metieron, lo que hacen es que sacan como una pequeña zona de aquí, y esta zona de aquí va a ser con la que van a estar presentando al antígeno, y lo van a presentar de cierta manera en que cuando una célula lo reconozca, por ejemplo una célula de memoria lo reconozca, se va a activar y entonces esta activación va a generar una respuesta todavía más fuerte, ¿ok? También, bueno, tienen dos tipos de liberación, por así decirlo, o existen dos tipos de macrófagos, los M1 y los M2. Los M1 se han asociado con la liberación de interferón gamma, que este interferón gamma sobre todo está con las células o con las propiedades inflamatorias, ¿ok? Y los macrófagos de tipo M2 liberan interleucina 4 y 13, que estos son antiinflamatorios, es decir, los M2 modulan a los M1 y los M1 modulan a los M2, ¿ok? Es un ciclo constante para que tampoco haya tanto problema. Sin embargo, estos macrófagos M2, por ejemplo, se ha visto que están sobre todo con las enfermedades crónico-degenerativas de tipo inflamatorias, ¿ok? O sea, básicamente estos, si se activan demasiado, su efecto antiinflamatorio se inhibe y empiezan con un efecto inflamatorio. Y este efecto inflamatorio con el que han comenzado, bueno, está por ejemplo en la espondilitis anquilosante, vasculitis, ¿qué más? Está en la osteoartritis también, o sea, en otro tipo de situaciones más complejas. Y los hermanos de los macrófagos se llaman células dendríticas, ¿ok? Que son esas que vienen acá. Y se dan cuenta, todas provienen del mismo precursor. Sin embargo, su desarrollo pues, es distinto por estimulación y por múltiples situaciones. Estas células dendríticas, como les estaba explicando, se conocen como las centinelas del cuerpo. ¿Cómo centinelas del cuerpo? Pues básicamente estas están vigilando constantemente y cuando capturan, por eso capturan y migran al sistema linfoide, como dice aquí, estimulan a las células T y sobre todo esta estimulación de las células T va a dar una respuesta constante. Hay de dos tipos, las células dendríticas convencionales y las células dendríticas plasmocitoides. Que las células plasmocitoides son un poquito más raras, por así decirlo, porque liberan interferón gamma y citocinas, además de la función que tienen, que es capturar antígenos o capturar pues microorganismos y llevárselos hasta lo que son las células T, que estas células T pues bueno, son las que modulan una actividad inmune mucho más fuerte. Y estas células dendríticas se expresan, o sea, son muy específicas. Y a pesar de que son de la inmunidad innata, son muy específicas porque se expresan según el antígeno. Es decir, por ejemplo, si el antígeno es, no sé, un antígeno A, por ejemplo, pues van a llevar receptores A, por ejemplo.
Pero si es un antígeno Z, por ejemplo, pues van a llevar receptores Z, ¿ok? Por eso es una célula súper importante y súper interesante de estar observando. Otro tipo de célula, pues bueno, son los neutrófilos, por ejemplo, que estos son los más abundantes e incluso son suicidas. ¿Por qué? Porque llegan y atacan de tal manera que ya ni siquiera pueden regresar a su estado original en múltiples ocasiones o simple y sencillamente mueren. Son llamados sobre todo por las quimiosinas que se generan gracias a la capturación del antígeno, principalmente pues por la célula que estaba rondando por ahí y por ejemplo por los mastocitos, ¿no? Que liberan quimiosinas. Entonces estas quimiosinas que son liberadas pues ya el neutrófilo las detecta y cuando las detecta ahora sí va a llegar y va a hacer su función, que es capturar y sobre todo atacar a este antígeno que está atacando a nuestro cuerpo. Y lo mismo que sus hermanos, tiene receptores asociados por patrón, es decir, detecta cuando algo no es normal en el organismo. Y además está liberando interleucina 1 beta, interleucina 6, interleucina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Ok, que todo esto también modula la quimiotaxis y además la función inflamatoria. Sin embargo, un neutrófilo es algo súper interesante porque cuando mueren, no, no mueren y ya, por ejemplo, sino que mueren y dejan como una pequeña trampa, ¿ok? Esta trampa es como lo que se le pone a los carros cuando, o sea, como con picos, más o menos. Esto que se le pone a los carros con picos para ponchar llantas. Pues es lo que deja el neutrófilo y se denominan justamente como trampas de los neutrófilos, que básicamente son redes de cromatina e histona, que es esto que estamos observando acá, es decir, es cromatina e histona completamente envueltas, como cuando envuelves una bola de unicel con alambre de púas, por ejemplo, y la lanzas, y esa bola de unicel, por ejemplo, tiene la propiedad de reventar llantas de bici, ¿no? Y imagínense rápido que una llanta o que tú vas en tu bici y tú eres malo, ¿ok? Tú eres un ladrón que acabas de atacar a una persona. Y tú eres un policía, en este caso un neutrófilo, ¿no? Entonces uno o sea, va el ladrón y tú como policía le avientas esta bola de unicel, por ejemplo, envuelta en redes de alambre con púas y le ponchas su llanta. Entonces, al poncharle tú la llanta, lo que haces es que, a pesar de que tú eres un policía que, por ejemplo, ya está herido, ¿no? Porque le dispararon o yo qué sé, tú hiciste un último esfuerzo. Y con ese último esfuerzo que hiciste, lograste capturar la bici. Tal vez no lograste detener al ladrón, pero lograste detener su bici, que con su bici se iba a mover más rápido. Y tú, con esa bola llena de púas, lo que hiciste fue detener el avance de la bici y ahora se va a ir a pie y a pie no es fácil de capturarlo, ¿no? Por ejemplo, o también cuando lanzaste esa bola se cayó el ladrón y al caerse el ladrón pues se golpeó la cabeza, por ejemplo, y ya, hasta ahí quedó, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que básicamente estas trampas de neutrófilos son como el último papel o la última función que tiene un neutrófilo justamente antes de morir, es decir, se muere y al morirse libera estas redes de cromatina con histona y permite la recapturación del microorganismo que quería penetrar y bueno, con todas las demás células inmunológicas que van llegando, pues lo atacan, ¿ok? Estas trampas de neutrófilos, además de tener cromatina e histona, tienen material microbicida y porque generan un proceso que se llama netosis, o el proceso en general se llama netosis, ¿ok? Es decir, que además de las púas que se generan, no por este envolvimiento de cromatina e histona, tiene ácido, ¿no? Imagínense que le pusiste ácido para deshacer la llanta, pues bueno, tiene material que es microbicida y mata todavía más al microorganismo o lo daña más. Pero no solo eso, porque también genera radicales de oxígeno, es decir, cuando se detecta, tampoco es que sea muy agradable para el propio organismo y el propio organismo secreta más oxígeno y este oxígeno que está secretando se vuelve tóxico para el microorganismo. Y esa toxicidad genera también una explosión respiratoria. ¿Por qué? Porque como estás sacando más oxígeno, necesitas producir más oxígeno y esta explosión respiratoria
te genera el movimiento de las mitocondrias y además te genera un movimiento complejo para que te estén dando más energía para llegar al sitio de acción. Es decir, estas trampas de neutrófilos no solo atrapan a los microorganismos, sino que además inician una respuesta compleja, porque esta respuesta compleja genera que haya todavía más, más material que ataque a los microorganismos y además genera que haya más actividad de las células para atrapar, ¿no? Y justamente el efecto final es este, ¿no? El atrapamiento celular. Se ha observado, bajo ciertas investigaciones, que otras células que lo pueden llegar a producir o que pueden llegar a producir este tipo de trampas son los eosinófilos, los mastocitos y los macrófagos. En menor medida, pero también es interesante, esto os lo dejo nomás como dato ahí, ¿no? Ahora, hablando de los eosinófilos están en muy baja concentración. Realmente son estos que están acá. Se ha observado que atacan sobre todo a lo que son helmintos, es decir, a lo que son parásitos, gusanos y demás. Y liberan gránulos con quimiosinas y citotoxinas también, ¿ok? Estas quimiosinas, como les digo, atraen a otras células inmunes y las citotoxinas ayudan a eliminar a lo que son los gusanos, ¿no? Los parásitos. Trabajan sobre todo por exocitosis y esta exocitosis que generan liberan este tipo de factores, ¿no? Este tipo de factores que están acá, que lo vamos a ir observando más adelante y que además permiten la secreción de interleucina 4, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa y hasta leucotrienos, es decir, que modula una actividad inflamatoria muy fuerte. Ahora, células linfoides de inmunidad innata. Esto es extraño, ¿no? Porque cuando uno piensa en células linfoides, piensa en la típica célula T y célula B de la inmunidad adquirida y estas que son, o sea, que te dan respuestas hasta por años. Sin embargo, hay que decir que los linfocitos T y los linfocitos B no son iguales. Es decir, no hay que confundir a estas células T y estas células B con estas células linfoides. Proceden de un progenitor linfoide, ajá, pero imagínense que son como un primo lejano, es decir, imagínense que es como, o sea, que ustedes son un linfocito T y que sus hermanos pues y sus primos, perdón, son un linfocito B completamente puros, ¿no? Es decir, no sé, soy el linfocito T, Lascurain de la Piedad, ¿no? Por ejemplo, y mi primo es el linfocito B, Lascurain de la Piedad de Sánchez, ¿no? Por ejemplo. ¿Y esto qué genera? Que sean familia directa. Pero imagínate que tienen otro primo que es un primo que está olvidado, es un primo que casi no lo han visto y se llama Lascurain Pérez Juárez, por ejemplo. O sea, ustedes diciendo, pues tiene el mismo nombre, ¿no? Lascurain, o sea, somos familia. Pero, pero es Pérez Juárez, o sea, es como de otra clase, ¿no? Es decir, o sea, nosotros somos de la inmunidad adquirida, o sea, de la crema innata de la sociedad, y eres de la inmunidad innata, ¿no? De la que, o sea, de los que trabajan así porque existen, ¿no? O sea, casi. En cambio, nosotros actuamos porque tenemos memoria. No. O sea, es más o menos para entenderlo así. Entonces, por eso se dice que estos no son lo mismo. Y básicamente estas células linfoides de la inmunidad innata se dividen según sus nombres. Es decir, no es como que tengan un nombre distinto, sino que son las células linfoides de inmunidad innata tipo 1 o ILC tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿no? Por ejemplo. No son iguales, sobre todo porque expresan algo que se llama receptores tipo TOL, ¿ok? O, bueno, por siglas en inglés, no me acuerdo, pero son receptores tipo TOL, ¿ok? Estos receptores tipo TOL actúan de la misma manera, reconociendo patrones extraños. Y estos patrones extraños generan una liberación de lo que es una respuesta inmune, ¿ok? Es decir, empiezan a llamar por quimiotaxis, empiezan a atacar por citocinas o cosas por el estilo. Por ejemplo, la célula tipo 1 libera interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. ¿Y esto qué genera? Que actúe como un sistema CD4, por ejemplo. El CD4, ¿qué es? Básicamente el CD4 es un factor que llama más células, ¿no? Esto pues vamos a ver un poquito más adelante, pero grosso modo es un factor que llama más células.
Pero estos actúan de la misma manera y están actuando justamente en este papel de ser CD4. Las células NK, que estas son células súper famosísimas, tanto de la inmunidad innata como de la adquirida. También detectan interferón gamma y factor de tumoral alfa. Y actúan como CD8 positivas, es decir, en vez de que llamen, o sea, estas son como más impulsivas, ¿no? Las otras como que todavía te llaman y lo quieren platicar. Oye, mira, tengo esta célula que creo que no es tan buena, entonces por favor, mírala y si no, pues atácala, pero si es buena, pues déjala pasar. Las NK, no, o sea, las NK son como los policías con tenis. Porque, o sea, te dicen, no, ¿sabes qué? Bájalo y lo atacamos ahorita, ¿ok? ¿Y estas qué modulan? Modulan a lo que son las células tumorales, células que son básicamente potencialmente cancerígenas, y células infectadas, y estas células infectadas por virus sobre todo son virus intracelulares, ¿ok? Estas son completamente independientes del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Porque eso también influye mucho. Porque, por ejemplo, la inmunidad adquirida, que sí es mucho más potente, mucho más exacta, mucho más fuerte, necesita de más complejos celulares, ¿no? En este caso, un complejo celular súper importante es el complejo mayor de histocompatibilidad. Pero estas células NK que pertenecen a la inmunidad innata, pues no lo necesitan. O sea, imagínense que fuera como su vitamina, ¿no? Y esta vitamina no la necesitan porque ellas son fuertes por sí solas. Tienen una liberación de enzimas que se llaman CAR. Y estas enzimas denominadas CAR, pues lo que te generan es que te modulan las perforinas y granzimas, que básicamente son enzimas que van a atacar por completo a las células, ¿no? Y existen de dos tipos, la CD56 Low y la CD56 High. Pero básicamente ambas modulan el mismo tipo de funciones. Esta es una pequeña estructura que son esas células linfoides, ¿no? De inmunidad innata, son las células NK, como les digo, interferón gamma, la perforina y las granzinas, o granzimas, el interferón, perdón, la célula linfoide tipo 1, que son las que están acá, que es un tipo 1 de inmunidad, las tipo 2, que básicamente ayudan sobre todo apoyando a los eosinófilos, porque un eosinófilo cuando ataca, pues obviamente te libera parásitos, pero en ocasiones nos da, por ejemplo, diarrea, ¿no? Y esta diarrea incluso se ve apoyado por esta célula linfoide tipo 2. ¿Por qué? Porque te genera interleucina 4, 5, 9 y 13 que funcionan eh, como quimiotaxis, ¿ok? Como factores quimiotácticos, pero además te libera interleucina 17, que la interleucina 17 actúa sobre el músculo del intestino delgado, y lo que te genera es movimiento de peristalsis, que recordar que la peristalsis es básicamente el movimiento como cuando vas aplastando un tubo lleno de algo, ¿no? Como una tripa básicamente, cuando la vas aplastando y le quieres ir sacando todo el relleno, pues ya lo que generas es que permita sacar de mejor manera estos helmintos. Y además, dentro de toda su función, va a llamar a más eosinófilos, que son los especialistas en los helmintos, y a mastocitos, que también te modulan la liberación de otras quimiotaxis, ¿ok? La interleucina, la célula linfoide de la inmunidad innata tipo 3 o ILC3 te libera interleucina 17 también e interleucina 22 que ayuda a los eosinófilos, ¿ok? De hecho aquí está toda esta parte. Hay otras que son estas células TI o linfocitos TI, que realmente estos te generan también interleucina 17, pero estas están más modulando lo que es la formación de los órganos linfoides, aunque la verdad en estas no están tan bien desarrolladas las investigaciones, ¿ok? Entonces esta la vamos a dejar para otro video. Ahora, células B innatas, o sea, existen las células B que son de tipo innatas, o sea, ¿qué me estás contando? O sea, toda la vida estuvimos pensando que las células B nada más eran de la inmunidad adquirida. Es más como una mera curiosidad. Hace unos pocos años se descubrió que existen unas zonas rudimentarias, entre comillas, que otras zonas rudimentarias son, pues, en lo que conocemos nosotros como
como el tejido de las mucosas, el tejido de los cilios, por ejemplo, la piel, ¿no? En estas barreras naturales que tenemos en el organismo. Y se conoció que en estas células, en estas zonas rudimentarias, se generaban IBC. Que las IBC básicamente es la nomenclatura de las células B innatas, ¿ok? Estas son también generadas, pueden ser generadas a través del vaso y modulan a lo que es la pulpa roja y la pulpa blanca. Sobre todo es interesante observar que estas no tienen para nada, o sea, no tienen lo que son receptores, por ejemplo, de inmunoglobulinas o de anticuerpos, etcétera, sino que tienen receptores tipo TOL, que estos receptores tipo TOL, pues son los que se asocian principalmente a patrones, ¿ok? Y tienen una pequeña zona marginal, bueno, o en la zona marginal del vaso, que están entre la pulpa roja y la pulpa blanca, ayudan a formar una malla inmune que permite esta liberación y la maduración incluso de algunas células. Estas receptores tipo TOL incluso se compara su efectividad de acción casi como los de la inmunoglobulina M, es decir, tienen receptores que son bastante fuertes para que sean células innatas, aunque todavía se están en investigación. Se sabe que ayudan a iniciar una respuesta inmune compleja, ¿ok? Es decir, son células B innatas, pero como que células B innatas más rústicas, es decir, en vez de que se activen por completo por mecanismos como, no sé, la la memoria inmunológica o cosas así, estas se activan por receptores, es decir, detectan que una célula no es normal y esa célula que no es normal van a generar una respuesta inmune compleja. Es muy interesante de observar, la verdad, pero solo se los dejo como una mera curiosidad. Ahora, también hay que tener en cuenta que existen otro tipo de estructuras que son, por ejemplo, los que modulan a la inflamación y son los inflamasomas. Aquí, perdón, me metí una A de más. No son inflamasomas, son inflamasomas, ¿ok? Estos inflamasomas básicamente son los que generarían nuestros 4 signos característicos descritos desde la antigüedad, que es el rubor, el tumor, el calor y el dolor. Sin embargo, si observamos hoy en día, hay muchos tipos de inflamaciones, porque hay muchas inflamaciones que no te generan calor todo el tiempo, o que no son específicamente tan tumorales, o que no te generan rubor, etc. Pero, grosso modo, seguimos asociando estos 4 signos, ¿ok? Se ha observado que las células infectadas, cualquier célula infectada, cuando se infecta, perdón por la redundancia, cuando se infecta con algo, libera DAMP. Es decir, imagínense que ustedes están sentados de manera normal, ¿ok? Se están sentados recibiendo una clase, etcétera. Y en esa clase que ustedes reciben, el profesor dice, ¿saben qué? Saquen una hoja, vamos a hacer un examen sorpresa que va a contar el 100% de su calificación. Y sacan el grito de donde no saben ni que lo tenían y empiezan a pensar y se empiezan a estresar. Pues bueno, ese grito que ustedes sacaron, las células también lo sacan. ¿Y cómo es que las células lo sacan? Ellas lo sacan principalmente con algo que se llama DAMP. Y este DAMP, que es básicamente una molécula de daño o molécula asociada al daño, es muy similar a lo que son los receptores de patrón, solo que esa es una molécula de daño. Es decir, si tú volteas, por ejemplo, volviendo al ejemplo del examen, si tú volteas a ver a tu compañero está pálido, o sea, tu compañero está pálido, tu compañero tiene miedo y dónde no, o sea, exactamente. A tu compañero se le pusieron los pelos de punta. Tu compañero de al lado está llorando, por ejemplo. Tu compañero de atrás está repasando lo poquito que puede en su libreta, aunque ya ni nos queda nada por el estrés. Pero bueno, es otra cosa. Pero o sea, tú ves esos signos de estrés y en el sistema inmune pasa exactamente lo mismo. Las células inmunológicas, por ejemplo, las células dendríticas o que son las vigilantes, ¿no? O los neutrófilos que son muy abundantes, te detectan lo que es el DAMP, que es una proteína de daño.
y que también se le conoce como alarmina, es decir, está completamente alarmada la célula que se ha infectado, y esta célula que se ha infectado ahora sí va a liberar algunas interleucinas, o va a generar una quimiotaxis para que ahora sí venga toda esta cascada del sistema inmunológico, pues para que ataque, ¿no? Para que ataque por completo a este virus que quiere infectar a nuestra pobre célula. ¿Y cuáles son estas interleucinas principalmente llamadas? Van a ser la interleucina 1 beta y la interleucina 18. Pareciera que fuera 1 beta y 1 beta, ¿no? Pero no, es la interleucina 1 beta y la 18. Y estas se conocen como inflamasomas. De hecho, estas son las interleucinas, por así decirlo, reguladoras en esta función. Y estas inflamasomas, les digo, son como pumps, es decir, asociados a patrón. Pero estas son DAMP, es decir, asociados a daño, y son por estrés, y funcionan tal cual como un receptor de tipo TOL, un receptor tipo NOD, un receptor tipo NLR, que básicamente son receptores de la inmunidad innata. ¿Por qué? Porque se asocian a patrones, es decir, se dan cuenta de que algo no está bien, no saben qué cosa está bien y nunca supieron qué cosa estaba bien, pero lo resolvieron, ¿ok? O sea, hicieron algo que lo resolvió porque se comieron, por ejemplo, a al microorganismo, y al comerse al microorganismo arreglaron todo. No saben ni qué los atacó, ni cuándo ni qué hacer si los vuelve a atacar. Solo saben que les funcionó, y como les funcionó, pues ahí lo van a seguir haciendo. Sin embargo, en múltiples ocasiones estos son vivos porque, por ejemplo, guardan un cachito y se lo llevan a las células de la memoria. Y estas células de la memoria ahora sí van a saber qué hacer, ¿no? Ahora sí, cuando vengan las células de la memoria, ahora sí van a decir, ah, no, pero este ya nos atacó, por ejemplo, el 15 de marzo. O sea, que no es tan específico, ¿no? Pero, por ejemplo, nos atacó el 15 de marzo y lo que sirvió fue ayudarlo con neutrófilos, por ejemplo. Y ya, bueno, ahí se van pues todos los neutrófilos, ¿no? O sea, en vez de que empiece por pocos, ahora ya mandan una respuesta más específica, ¿no? No funciona tanto así, pero es como para entenderlo mejor. Eh, la interleucina 1 beta y la interleucina 18 son activadas por la caspasa 1, que si recordamos un poquito de la caspasa 1, la caspasa 1 está asociada con lo que es la apoptosis, ¿ok? Que es el proceso de muerte de las células. Y esta, bueno, primero que nada, la caspasa 1 viene por una procaspasa, es decir, es una célula anterior, bueno, más que célula, una molécula anterior a la formación de la caspasa 1. Entonces, primero es procaspasa, luego pasa a caspasa 1, que la caspasa 1 genera poros y vuelve a las células hipotónicas, es decir, permite la salida de todo el líquido y las deja como chupadas, ¿no? Y esta chupón que les hizo, pues hace que las pobres células se queden débiles porque se quedaron sin líquido. Hace que las pobres células se queden sin sus nutrientes necesarios. Y pues bueno, lo que generan al final de cuentas es que la célula no va a estar cómoda. Y al no estar cómoda, la célula va a terminar muriendo, ¿ok? Y también hay otras que son los receptores asociados o NLRP3, que también ayudan a lo que es el proceso de la interleucina beta y la 18, que genera dos señales: una señal para la activación de los receptores de patrón, que van a estar por aquí, y otra que es la señal de la NFK beta, que básicamente esta NFK beta lo que ayuda es a la liberación genética de más receptores, que estos receptores lo que te generan es que hay una mejor respuesta. Es decir, cuando tú tienes una caspasa 1, te llama más interleucina 1 beta y 18, que son los inflamasomas. Y estos inflamasomas generan la creación, bueno, se pegan a los receptores, pero también generan que en el núcleo de nuestras células generen todavía más receptores, ¿ok? Es decir, si ya están, por ejemplo, todos los receptores ocupados, pues van hacia el núcleo y dicen, oye, ¿sabes qué? Necesitamos más receptores. Y estos receptores van a ayudar a una mejor modulación de la respuesta inmune, ¿ok? Y también estas interleucinas 1 beta y 18 se han visto que están en enfermedades autoinmunes. Es decir, cuando tú tienes una inflamación autoinmune muy fuerte, por ejemplo, se ha observado que estas inflamasomas tienen un papel bastante relevante. Un proceso súper importante de la inmunidad innata es el de la fagocitosis. Es decir, de nada nos sirve reconocer a los agentes que nos están infectando si no les vamos a poder hacer nada.
Lo que sucede es que nos lo vamos a comer, ¿ok? Así como el capítulo de Dragon Ball cuando va Majin Buu y dice te comeré. Pues así funciona aquí exactamente. O sea, básicamente se comen al patógeno y al comerse al patógeno, bueno, ahora sí ya, ¿no? Ya acabó todo. La fagocitosis básicamente es el proceso en el que una célula inmunológica digiere a un microorganismo y cuando ya lo digirió ayuda a que las moléculas por las que fue procesada, es decir, por ejemplo, así como nosotros por ejemplo comemos y tenemos nutrientes y sacamos lo que nos sirve, así funciona también con las células de nuestro mismo cuerpo, el proceso de la fagocitosis, porque estas comen y aprovechan lo que necesitan de la célula que acaban de comer. Al aprovechar eso también van a generar una respuesta adecuada y al tener una respuesta adecuada pues bueno van a poder llamar a más células que van a seguir haciendo su labor inmunológica, ¿ok? ¿Cuáles son estas células que hacen fagocitosis? Principalmente van a ser los macrófagos, neutrófilos y las células dendríticas. ¿Y cuál es el proceso? Bueno, el proceso básicamente es que viene un patógeno, ¿no? Un patógeno X. Penetra, ¿ok? Hay infección, ¿ok? Y penetración y proliferación. Es decir, el patógeno X entró a nuestro cuerpo, por ejemplo, por las vías respiratorias. Ah, bueno, entró y ya, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que las células dendríticas, por ejemplo, o las colectinas, que son las cámaras de vigilancia, dicen, oye, ¿sabes qué? Entró un ladrón. Y ya se acaba de entrar, pero no, todas las puertas están cerradas porque, no sé, hoy es día festivo, ¿no? y no están abiertas. ¿Qué podemos hacer? No, pues, ¿sabes qué puedo hacer? Pasar entre las paredes. Oye, pero eres muy gordito, ¿no vas a pasar? No, sí paso, o sea, puedo pasar entre dos paredes. Y eso es lo que sucede con la diapédesis y la quimiotaxis, ¿ok? Una vez que que ya infectó nuestro patógeno, las células inmunológicas, cualquiera de la que esté ahí cercana, lo que genera es que pasa entre las células de los vasos sanguíneos, es decir, entre el endotelio. Cuando pasa entre el endotelio, que es como un proceso, imagínense que estos sean, no sé, dos células que vienen pegadas, pasa por aquí en medio, ¿ok? Imagínense que es de célula 1 y esta es célula B, pues bueno, esta pasa por aquí, ¿ok? Estas son células del endotelio, entonces nuestro macrófago pasa por aquí y ahora sí va a alcanzar a este patógeno que quiso infectar, ¿no? Es decir, tú como guardia pasas entre las paredes, aunque sean muy angostas y tú eres muy gordito, pero no sé cómo le hiciste, pero pudiste pasar y ahora sí agarras al ladrón, ¿no? Lo agarras. Y además tienen un endotelio que es, el endotelio es pegajoso y ayuda al rodaje de los neutrófilos, es decir, imagínense que el neutrófilo, que es el más común sobre todo porque es el más... el que más abunda, pues va rodando, ¿no? Y conforme va rodando, así como esta bola del desierto, pues va girando y se va pudiendo penetrar mejor entre las células endoteliales y va a alcanzar de mejor manera a lo que es nuestro patógeno. Y ahora sí, pasa entre las células, como le estaba diciendo, entre las paredes porque es muy delgadito y pasa al sitio de infección. Ojo, pero no vas solito. O sea, tú como guardia no vas con tus puños nada más, no, sino que además vas a ir cubierto por una armadura, por ejemplo, una armadura de inmunoglobulina. También vas a llevar más cámaras por si se necesita que contactes a más amigos, ¿no? Por ejemplo, imagínate que lleva radio, ¿no? Y este radio que es las colectinas es, por ejemplo, aquí águila dorada a águila gris. Aquí hay águila gris, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí hay águila dorada, que es una colectina. O sea, por tú por radio que estás hablando, que es tu colectina básicamente, vas a poder llamar a más guardias si fuese necesario. Y además lleva C3B, que es un factor del complemento, pero esto lo vamos a ver más adelante. Este C3B, imagínate que es como una pistola, y que esta pistola tú la vas a usar de ser necesaria, ¿no? O sea, completamente de protección, y no porque simple y sencillamente la quieras usar así nada más. ¿Y esto qué te va a generar? Te va a generar que tú tengas un reconocimiento del patrón, es decir, te diste cuenta rápidamente que es un ladrón, y no por generar estereotipos ni nada de ese tipo de cuentas, pero por ejemplo, porque lleva una playera de la América, ¿no? Y ahí te diste cuenta de que es un receptor malo, ¿no? O sea, de que es un microorganismo y que tú lo que necesitas hacer es atacarlo porque pues es un ladrón, ¿no?
Y ya lo que haces ya tú como guardia, porque por ejemplo tú eres un guardia muy raro, te lo comes. O sea, así de loco está esto, ¿no? Entonces tú como... Ya voy a cambiar al ejemplo real. Ya no estar con guardias porque ya se pone turbia la cosa. Pero bueno, hablando por ejemplo de neutrófilos, el neutrófilo se come al microorganismo, que en este caso es este, ¿no? Se lo come. Y es básicamente porque te libera muchos bracitos. Imagínate que como un pulpo más o menos te va liberando bracitos y te va liberando bracitos. Y llega un momento en que esos bracitos atrapan tanto a la bacteria o al microorganismo en general. Y este microorganismo en general que lo ha atacado, ahora sí se le empieza a comer y le empieza a digerir. Y principalmente lo almacena en vacuolas, que son estas bolsitas que están acá. Es decir, lo come y lo empieza a almacenar en bolsitas. Dentro de la bolsita empiezan a ocurrir cambios complejos. Es decir, tú cuando tienes a la bolsita adentro, ya la bolsita te genera como una señal y te dice, oye, soy una bolsita, voy a liberar estas cosas. Y tú, pues está bien, libéralas, ¿no? Pues no hay problema. Y ya te las libera. Entonces, estas cosas que te libera ayuda a formar el inositol trifosfato y el diacilglicerol. Es decir, esta vacuola libera ciertas sustancias que te funcionan como segundo mensajero. Y recordando un poquito del papel del segundo mensajero, es que te va a ayudar a la liberación de calcio. Por ejemplo, el calcio te ayuda a modular respuestas y cambios en el núcleo. Y también te libera diacilglicerol, que el diacilglicerol te libera una proteína quinasa C y te libera una proteína que se llama la GP91. Y esta GP91 te libera un radical de oxígeno. Y recordando un poquito lo que vimos al principio, que el oxígeno básicamente también te ayuda a atacar a las células, pues bueno, ya tienes una gran respuesta. Por ejemplo, el calcio que liberaste y se va a ir al núcleo, te va a dar, por ejemplo, más receptores, ¿no? Más receptores para más células inmunológicas. Y el radical de oxígeno por dentro te va a estar ayudando a matar. Es decir, imagínate que tú estás llamando a más policías y tú ya lo estás atacando, ¿no? Ya le estás dando sus buenos guamazos, como dijeran. Y el radical de oxígeno puede funcionar de dos maneras. Como anión superóxido, que te genera peróxido de hidrógeno y que justamente te ayuda a la modulación de la respuesta inmune. Y también te funciona como microbicida, es decir, disminuye la resistencia de nuestro microorganismo, ¿ok? Es decir, además de que lo estás atacando, lo estás haciendo más débil, ¿ok? Por una enzima que se llama superóxido dismutasa. Luego 5, que genera señales inflamatorias. O sea, a ti no te basta con llamar nada más a los demás. No, tú quieres inflamación. Entonces tú como inflamas y al estar inflamado vas a generar señales justamente inflamatorias. Y son moduladas por este factor complejo, ¿no? Además de que estas señales inflamatorias te permite generar más receptores intracelulares y vas a tener más actividad proinflamatoria. ¿Por qué? Porque tú como liberaste calcio y recordar que el calcio ayuda a la modulación del mismo núcleo, pues vas a generar más receptores inflamatorios. Y estos mayores receptores inflamatorios van a ayudar a que tus señales vayan mejor. Es decir, por ejemplo, si no solo hay un microorganismo, sino que hay otro por aquí y otro por aquí, pues tú ya liberaste más receptores. Y tú como ya liberaste más receptores, puedes llamar a más células. Y estas más células que estás llamando te ayudan a combatir a la infección, ¿ok? Que está generando. Y esas transducciones de señales son generadas por la interleucina 1 beta, 18 y el factor de necrosis tumoral alfa, que son inflamatorios, ¿ok? Y esto también te va a ayudar a decir, oye, ¿sabes qué? Ya me comí a mi patógeno, pero es que no sé cómo hacerle si me vuelve a atacar otra vez. No te preocupes, va a sonar turbio, ¿no? Pero si tienes un pedacito de su ropa, por ejemplo, si tienes un pedacito de su ropa, yo con los perros que lo huelan y ya cuando vengan otra vez, ya lo van a oler y lo van a reconocer fácil, ¿no? Van a reconocer de dónde viene. O por ejemplo pones un cartel de que aquí no se aceptan americanistas, por ejemplo. Y básicamente es lo que te genera
inmunidad adquirida, ¿ok? Este neutrófilo que ya se comió al microorganismo va a sacar cositas aquí, y estas cositas van a ser, por ejemplo, un cartel, por ejemplo, de no se aceptan americanistas, o no aceptamos ladrones, o no aceptamos bacterias, por ejemplo. Y esto va a convertir a este neutrófilo en una célula presentadora de antígeno, que ahora sí va a unirse de manera directa con otra célula compleja, que podría ser, por ejemplo, la célula B o la célula T. Y ahora sí va a decir, oye, entonces cuando venga otra vez este tipo de situaciones, ¿no? Con este ladrón, ahora sí, ya lo atacamos, ¿no? Otras funciones que pasan dentro de la célula es, por ejemplo, que los fagosomas, que son estas vacuolas que se han generado, pues son muy grandes, y además permiten la unión de lisosomas, que estos lisosomas son enzimas dentro del mismo, dentro de la misma célula que ataca al microorganismo, que por ejemplo puede ser RAP5 y RAP7, que son este tipo de enzimas, que lo que hacen es que hacen más ácido adentro del fagosoma, y recordemos que un ambiente más ácido es igual a muerte del microorganismo. Y también llama mal lisosomas, ¿no? Que estos lisosomas pues son microbicidas pues por 100%, es decir, matan y listo. Y generan mayor exposición al oxígeno, o a los radicales del oxígeno, que estos radicales del oxígeno pues básicamente lo que te generan es que le hacen más daño, ¿ok? Luego hay liberación de mieloperoxidasa, que lo mismo, vuelve a ser una enzima tóxica. Hay metabolitos de nitrógeno, que vuelven a ser una enzima tóxica para nuestro pequeño microorganismo. Y ya finalmente, ya, o sea, ya que le hiciste lo que quisiste a tu pobre microorganismo, es decir, o sea, ya que lo atrapaste, ya que le metiste enzimas, ya que llamaste a más gente, o sea, ya que está completamente muerto, ahora sí ya lo digieres, ¿no? Puedes decir, ah, me sirve que tenía, por ejemplo, ciertas moléculas de ATP, ¿no? Por ejemplo, entonces el ATP que tiene me lo voy a quedar porque a mí me sirve, ¿no? Por ejemplo, cuando a los policías con tenis, ¿no? Que te guardan, no sé, me sirve que traía 200 pesos, ¿no? O me sirve que tenía una tarjeta de Banco Azteca, pues ahí veo que saco, ¿no? En Banco Azteca. Lo mismo aquí, ¿no? Me sirve que tenía ATP, me sirve que tenía este factor que me va a ayudar, por ejemplo, a crecer con más receptores, ¿no? Y además lo voy a presentar en mi membrana para cuando, o sea, para que yo me pegue con otra célula que sea más potente, y esta célula que es más potente ahora sí me va a decir, oye, ¿sabes qué? Se parece mucho a la infección pasada, y esta infección pasada que acaba de pasar, que acaba de pasar, pues yo ya la reconozco más fácil, ¿no? Y ya me convierto en una célula presentadora de antígeno. Las enzimas que utiliza para que tenga esta reutilización se llaman hidrolasas, ¿ok? Que ayudan a hacer su metabolismo, y además ayuda a la formación del complejo mayor histocompatibilidad, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y justamente genera la inducción de generar una respuesta o una célula presentadora de antígeno, ¿ok? Y bueno, esto sería todo por este video. La verdad es que muchísimas gracias por escucharme. Es un video largo, pero pues es que la inmunidad innata es bastante amplia. Eh, Les agradezco mucho. Si les gustó el video, pues pueden suscribirse. Recordando rápidamente que este es un video que hice para explicarme a mí mismo. Y si le ayuda a alguien en el camino, pues qué bueno. Y nada, nos vemos en el siguiente. Bye.